Recibimos a un abogado, pero que se ha especializado en temas energéticos con una maestría hecha en una universidad británica, Dundee. Muchas gracias por estar acá, señor Anthony Lau. Un placer, gracias a la invitación. He leído artículos suyos recientes que ponen mucha energía y mucho énfasis en errores estratégicos que se han cometido en el Perú en priorizar los temas petroleros y en particular una refinería y no en los temas vinculados al gas. Explíquenos por qué cree que esa es la clave de nuestro error y qué podemos hacer ahora. Bueno, hemos invertido o estamos invirtiendo más o menos unos 5.800 a 6.000 millones de dólares en la refinería Talara, que han sido financiados al 95% con deuda, sí, emisión de bonos. Y en adición a ello, el Estado peruano ha tenido que entrar un poco al salvataje con 2 préstamos, sí, y con un aumento de capital o una capitalización que suman más o menos 2.250 millones adicionales. Entonces, estamos hablando que en un emprendimiento empresarial dirigido por Petroperú hemos invertido, y digo invertido entre comillas, más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares que está tomando más de 8 años en ejecutarse, 8.000 millones de dólares que no tienen retorno alguno para el Estado, es decir, esto es gasto puro. ¿Por qué no? Si es que se refina y se vende y se gana lo que corresponde al refinamiento. Por 2 razones. Una, porque la refinería no está terminada. No, digo, cuando entre en funcionamiento, naturalmente. Cuando entre en funcionamiento la refinería va a ocurrir lo siguiente. Es una refinería que está pensada para procesar 95.000 barriles día. Sí. El Perú produce menos de 40.000 barriles día. Sí. La pregunta es, los 50.000 restantes, ¿de dónde van a venir? Se compra crudo, pues, pero se gana en ese proceso. Como hacen muchos países, ¿ah? Como hacen muchos países. Muy ordenados. Pero entre comillas, pues, ¿no? ¿Por qué? Y digo entre comillas porque pero uno tiene que Chile ser... no lo hace, los países europeos no lo hacen. Chile lo que está haciendo es lo que tendríamos que haber hecho nosotros, importar directamente el producto y se acabó el problema. Y no entrábamos en una discusión. Pero refina también. Sí, tiene una refinería. ENAP tiene una refinería, por supuesto. Pero tampoco es que tenga pues una performance espectacular. Si uno quiere salir a refinar en el mundo, encuentra pues refinerías de talla mundial, realmente de talla mundial. 95.000 barriles es una refinería relativamente chica, que con las justas abastece a un país. El Perú consume 260.000 barriles día equivalente, y nuestra refinería de Talara en teoría produciría 100.000, vamos a decir que 95.000, pero en fin. No importa, es lo mismo. Seguimos en déficit, o sea, seguimos teniendo que traer productos. Bueno, pero hay otra refinería, ¿está? Está la refinería de Repsol, está la refinería de Repsol, que más o menos tiene la misma dimensión que tiene Petroperú. Pero acá hay una gran diferencia, y ahora qué bueno que traes el tema de Repsol. Repsol hizo lo que tenía que haber hecho para adecuarse a la norma para que los combustibles sean menos contaminantes. Y el gasto que hicieron o la inversión que hicieron fue de 750 millones de dólares. La pregunta es, si es que eran 2 refinerías similares, porque además recordemos que esa refinería originalmente era de Petroperú y que se vende, ¿cómo es que nosotros pasamos de una idea original de 750 millones de dólares también? Creo que la idea original era un poco más, ¿no? Cuando se planteó. No, la idea original cuando la vende Humberto Campodónico en su momento para el gobierno de Humala, dijo 750. Luego se sinceraron las cifras y dijeron 1.500 millones. Vamos a asumir que han sido 1.500 millones. ¿Cómo pasa que de la noche a la mañana multiplicamos casi por 5 ese proyecto? Y en vez de que termine costando 1.500, termina 6. Por 4 y algo, ¿no? De 1.500 a menos de 6 es menos de 4. Pero es que yo estoy incluyendo costo financiero, ojo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento multiplicamos esto y lo seguimos multiplicando y lo seguimos multiplicando? Para que no tengamos ni la capacidad de producción que necesitaríamos para alimentar esa refinería, ni mucho menos tener el mercado que aguante márgenes altos, que es lo que va a demandar Petroperú. Sí, ahora, ¿usted sería partidario de que se incentive la inversión para que haya más explotación petrolera? Porque no hay ninguna razón para creer que no hay más petróleo que 40.000 barriles diarios en nuestro país. Los países vecinos, Colombia, Ecuador, producen muchísimo más que esto, ¿no? O sea, no somos Arabia Saudita, no somos Venezuela, pero tenemos la suficiente cantidad ya descubierta, además no es que estemos para explotar y tener crudo para explotar
y consumir todo lo que necesitamos e incluso nos sobraría para hacer una pequeña exportación. Ya eso es optimista. Yo soy optimista, yo normalmente soy optimista. Entonces quisiera ver cómo se aplique su optimismo al tema del gas, porque el acento fuerte que usted pone, nos hemos equivocado de prioridad, si es que lo he entendido bien en los artículos republicanos, porque acá tenemos gas en el Perú que puede abaratar los costos de la energía que usamos y hacer cambiar nuestra matriz para vehículos y para uso doméstico. Además, no solamente tenemos el gas actualmente, sino que potencialmente tenemos mucho más gas de lo que hemos descubierto. Lo que ocurre es que no hemos hecho ningún gran descubrimiento de gas natural en los últimos años y la labor de ir a buscar gas natural está absolutamente entrampada. Perupetro, que es la agencia promotora para la inversión en petróleo y gas natural, está acéfala hace más de 10 años. Perdón, de 10 meses. No tiene presidente el directorio. No ha suscrito un nuevo contrato de licencia para exploración y explotación en gas natural hace años. Todos los procedimientos para obtener licencias para explorar hidrocarburos en el Perú son un parto. Un parto. ¿Desde siempre o se ha acentuado? Se ha acentuado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años le hemos ido metiendo a este proceso cortapisas, procedimientos nuevos, le ponemos nuevas trabas, que tenga el Ministerio de Cultura, que venga el Ministerio del Ambiente, que hable Serfor, que hable Lana. Bueno, eso es para más gas, pero con el gas que tenemos en Camisea, que es suficiente para masificarlo y para permitir que sectores importantes de nuestra población abaraten el costo del uso de energía en sus hogares y en sus vehículos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha trabado esta masificación prometida por todos desde hace varios quinquenios, ¿no? Lo que pasa es que no llegamos a entender bien cómo funciona la masificación del gas. Siempre me hacen la misma pregunta, yo siempre doy la misma respuesta. El gas natural de Camisea ya lo hemos masificado. Y uno dice, no, pero si yo no tengo gas en mi casa. Sí. No, no tienes gas, pero tienes electricidad. Electricidad que ha sido convertida utilizando gas natural para producirla. Y esa electricidad sí llega a todos los peruanos. La matriz eléctrica peruana es una de las matrices más limpias del mundo y más eficientes del mundo, y esto no se dice. Producimos muchísimo con agua y producimos muchísimo con gas natural. Sí. La contaminación es bajísima en términos de producción de energía eléctrica en el Perú. Pero ya lo hicimos. Ahora, la segunda vuelta sería cómo hacemos que este gas natural, que ya nos llega vía electricidad, comience a llegar para que el ama de casa, en vez de usar GLP, que es más caro, utilice gas natural. Bueno, lo que necesitamos ahí son varias cosas. Una, claridad en la política energética, que no la tenemos. Dos... ¿Pero dónde falta claridad? En el Ministerio de Energía y Minas. Porque lo que está diciendo usted es una cosa clarísima. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la PCM, Proinversión. ¿Sigo? La misma prensa no termina de entender muy bien cómo funciona el negocio. Segundo, dejar de hacer proyectos sobredimensionados. Los proyectos para llevar gas natural, por definición, son dos grandes hitos. Caros, muy caros, y segundo, de larga maduración. Entonces, si es que nosotros queremos apresurar el paso, tenemos que ser inteligentes para desarrollar la infraestructura. ¿A qué nos lleva la inteligencia? Por ejemplo, la inteligencia nos lleva a pensar que en vez de hacer un gasoducto gigantesco por toda la sierra del Perú para conectar Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y lo que fuera, deberíamos de comenzar a hacer tubos mucho más radiales, relativamente más pequeños, por áreas más asequibles. Por ejemplo, llevar un tubo de gas por la costa, desde Marcona hasta Tacna, y un ramal desde Malvinas, que es de donde sacamos el gas, al Cusco. Porque, honestamente, es incomprensible que el Cusco no esté conectado a la red de gas natural. Ayer hemos recibido al exministro del sector, Rafael Belaunde, que nos decía, no es posible que ciudades como Juliaca, como el Cusco, como Andahuaylas, no puedan tener energía para uso doméstico y para favorecer industrias, por ejemplo, para no estar exportando cobre concentrado, sino refinarlo. Pero no hay energía. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Dónde está la traba? De nuevo, es que la traba está en el sobredimensionamiento de los proyectos y en seguir manteniendo, por ejemplo, criterios de todo esto tiene que ser muy barato, ¿no? O todo esto tiene que ser desarrollado por unos cuantos y no por aquellos que podrían hacerlo. Válidamente el día de mañana yo podría pedir una concesión de transporte de gas natural y desarrollar mi propio tubo hasta donde quiera llegar,
siempre y cuando tenga obviamente una carga grande al final de ese tubo que me ayude a amortizar el costo. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder yo llevar gas a Arequipa, a Moquegua, a Tacna, debería tener una carga poderosa al final de ese tubo que asuma la mayor cantidad del gasto de ese tubo, que luego a mí me permita comenzar ya a tender tubos relativamente chicos para alimentar a la gente. Es decir, necesito un fuerte consumo ancla que luego aligere la carga económica para los hogares. Eso no lo estamos haciendo o lo hemos hecho de manera incorrecta. Segundo, sobredimensionar proyectos. No puede ser que ese famoso gasoducto surperuano terminase costando muchísimo más de lo que nos costó Camisea cuando se hizo en el año 2001, 2002, 2003, 2004. Sería realmente estrambótico pensar que cualquier ciudad del Perú vaya a poder hacer lo que hicimos para Lima. Voy a poner el caso en mi ciudad, Arequipa. Arequipa es 10 veces más chico que Lima. No le podemos pues cargar a todo el país un tubo para atender una ciudad como Arequipa, que es 10 veces más chica que Lima, con un tubo que cuesta 3 o 4 veces lo que costó el tubo de Lima. Es verdaderamente chocante. Señor Lam, muchísimas gracias por sus explicaciones. Da gusto oír a un abogado que habla como ingeniero y piensa como economista. Muchas gracias. Muchas gracias por placer. su presencia y muy buenas noches para usted. Y hemos tomado muy en serio lo que nos ha dicho, incluido su crítica a la prensa. Tomamos nota. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas.